Muy bien, vamos a revisar ahora lo que está pasando más cerca. Vamos a visitar Argentina en el contexto del planeta. Aquí está el mundo, lo vemos desde el sur, y ahí está Argentina. Estamos ubicándonos entonces en ese contexto. Es un país sumamente importante para Sudamérica y el mundo. Incluso hubo una época en que lo llamaban el granero del mundo por la cantidad de productos agropecuarios y todavía se exportan desde Argentina. Pues bien, ahora hay un gobierno en ese lugar que ha generado todo tipo de expectativas. Y ante esta situación, pues hemos observado que Argentina ahora es el epicentro de una cantidad de referencias con respecto a cómo se puede mover el mundo desde el sur. Mientras el gobierno de Javier Milei lucha por imponer un nuevo paquete de leyes, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declaró la inconstitucionalidad de la reforma laboral impulsada por el mandatario. Así lo compartió el medio argentino Página 12. Asegura que la Cámara Nacional declaró la inconstitucionalidad de la reforma laboral a través del decreto de necesidad y urgencia o DNU, basándose en que el Poder Ejecutivo no tiene la potestad de ejecutar acciones de carácter legislativo. Asimismo, los jueces destacaron que la ley afectaría significativamente a los trabajadores, dada su desigualdad negocial, y que se encuentran en juego derechos en materia alimentaria. En este sentido, y dadas las posibles grandes repercusiones, la justicia, si se puede llamar así, en Argentina, aseguró que es indispensable que se debata en el Poder Legislativo. Entonces existe esa situación, el Poder Ejecutivo que quiere imponer decisiones legislativas que, el Parlamento no las está viendo con simpatía en gran parte, y el Poder Judicial ahora también se ha mostrado renuente a darle espacio a estas ideas de Milei. A esto se le puede sumar la suspensión por parte de la justicia a la derogación de la ley de tierras impulsada por el Ejecutivo Nacional. Otro dato importante, recordemos que la ley de tierras limita la posibilidad de venderle a extranjeros terrenos con acceso a fuentes de agua importantes o que yacen en zonas fronterizas. Establece que solo 15% de las tierras rurales del país pueden estar en manos de extranjeros para evitar lo que llaman la extranjerización de la tierra. Esto significa que con la derogación de esta ley ya no habría límite alguno, que es lo que parece que Milei quiere hacer en nombre de algunos capitales no precisamente criollos o patrióticos. Sin embargo, el gobierno argentino anunció la ejecución de un recorte de 28,7 millones de dólares para el 2024 en los gastos del Ministerio de Capital Humano, abarcando áreas de salud, educación, trabajo y desarrollo social, temas sensibles para la población. El Estado llevará a cabo un plan de optimización de recursos, esto parece entre comillas, optimización de recursos dividido en dos etapas. La primera comprende una reducción de costos de 9,4 millones de dólares con la baja de 758 contratos. Y la segunda fase continuará con los recortes en bienes de consumo y servicios por 19,2 millones de dólares para optimizar contrataciones y compras diversas, según dice el gobierno. Pero antes, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre nuestro tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado respondiendo la pregunta que les hicimos al respecto. Recordemos de qué se trata. En Argentina, la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo declara inconstitucional el capítulo laboral y un juez suspende la derogación de la ley de tierras del decreto de necesidad y urgencia o DNU. Encuestas amplían el rechazo a las políticas de Javier Milei. Entonces uno se pregunta, y les preguntamos a ustedes, ¿qué va a pasar en Argentina? Y colocamos varias opciones. La primera es mayor crisis política. La segunda, Milei solucionará la crisis. Tercero, la renuncia del presidente. Y la cuarta, ninguna de ellas. Todas son válidas para nosotros porque significa que al final vamos a ver cuáles son las tendencias de sus opiniones. Si aún no han participado, todavía pueden hacerlo a través de nuestras cuentas en X, @TelesurTV, @GuillermoTelesur y @GenteDespierta. Porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar entonces cómo se mueve la opinión de nuestros usuarios. Bueno, ahora vamos a profundizar para ir más a fondo. Debo recordarles que a través de nuestro programa vamos a conectarnos con otro de nuestros invitados, una de estas personas que siempre está atento a lo que hacemos en Telesur,
y sus opiniones son muy válidas para nosotros porque él está allá, en Argentina. Se trata de Ernesto Matos. Este Matos se escribe con doble T, es economista y analista internacional, quien nos acompaña desde Buenos Aires. Ernesto, feliz noche. Ya son como las 10, ¿no?, de la noche aproximadamente en Argentina. O las 11. Buenas noches. Acá son las 10:06. Exacto, es una hora de diferencia con respecto a Caracas. Bueno, Ernesto, Tal cual. hemos dado alguna información al público acerca de lo que significa este proceso. Sin embargo, me encantaría que tú nos dieras o nos contextualizaras si algo nos faltó por decir que tú consideres pertinente para que la gente pueda entender mejor cuál es el proceso que está tratando de hacer Milei y hasta dónde ha llegado. Bueno, lo que está revocando la justicia argentina, en este caso, tiene que ver con el tema laboral. Y el tema laboral dentro de un marco de un decreto de necesidad y urgencia que habilita a reformar todo sin pasar por el Congreso. El tema es que justamente lo que pedían los sectores políticos es que esto se tratara en el Congreso. Pero ahora lo que se está tratando es la validez del decreto de necesidad de urgencia. Y por eso los sectores trabajadores apelaron a la justicia laboral apeló y acompañó a la justicia federal porque había que pasarlo a lo que se llama el contencioso administrativo federal, y un juez del contencioso federal lo mandó por cada tema, o sea, dividiendo cada uno de los temas del decreto, porque el decreto no es solamente la reforma laboral. Vos lo dijiste, lo de tierras, está el tema del fútbol, está el tema de la bioeconomía, está el tema de salud, está el tema del paquete fiscal que fue sacado la semana pasada. Pero en este caso, el tema laboral implicaba que de los 3 meses de aprueba pasabas a estar 8 meses de aprueba. Si te quería expulsar el trabajador, el capital, digo, el empresario te quería despedir, podía hacerlo sin problema, digamos, no había tal sanción. Y si el empresario era descubierto con trabajadores en situación informal, sin haberle hecho los aportes, el empresario podía ampararse nosotros le llamamos acá blanqueo o formalización, digamos, ¿no? Sin ningún tipo de sanción. Entonces, dentro de todas esas medidas, digamos, también a los sindicatos se les sacaba la potestad de la obra social. Entonces, todo eso de la reforma laboral, más los distintos temas, la justicia también interpreta que es una reforma constitucional que no está respetando el proceso debido para una reforma constitucional. Por eso se le dice que el DNU es inconstitucional. Es decir, que estuviéramos hablando que quizás Milei quiere reformar las leyes sin reformar la Constitución, sin que el Estado a través de esas instituciones reforme la Constitución a través de una constituyente o el Parlamento, algo así. Exacto. Sí, sería sin convocar a los distintos representantes del pueblo que deberían discutir, bueno, como se hizo en Chile en su momento, como se hizo la reforma en Ecuador, como se hizo la reforma constitucional en Bolivia y otros países de Latinoamérica. Acá directamente el Poder Ejecutivo decía qué es lo que se reformaba. Y justamente otro de los golpes que dio la justicia es que también dejó sin efecto el capítulo donde acá los clubes donde los chicos van a jugar al fútbol, las familias van a la pileta en algunos casos, los chicos hacen patín, juegan al vóley. Digo, el club social del barrio, Milei había propuesto que se dejara abierta la posibilidad de privatizarlo. Bueno, la justicia hoy le dijo que no. Es Una decir, liga de la provincia de Buenos Aires, una liga de fútbol, pidió a la justicia que intervenga y la justicia le dio lugar y le dijo no se pueden privatizar los clubes sociales. Ernesto, entonces, viendo esto, entonces, ¿qué cosas ha logrado Milei? ¿No ha logrado nada o sí? Hasta ahora nada. Ah, bueno, ¿eso es bueno o malo? Es bueno. Es bueno que no haya logrado Sí, nada.
Exacto. Sí, Ahora, lo ¿qué que ha expectativas hecho, hay de que logre algo de las cosas que aspira? bueno, una de las cosas que está intentando hacer es presionar a los gobernadores para que los gobernadores, digamos, le den la orden a los senadores y distintos diputados de cada provincia para que acompañe las leyes. Por ahora eso está en discusión. Y una forma de apretar a los gobernadores fue sacar una desregulación en el Banco Central por la cual ya los bancos, en este caso el Banco Nación, que es el que también quieren privatizar, no puede adelantar los sueldos en la universidad para pagar el primer día del mes. El Banco Central deja de hacer eso, regula y queda a manos del Tesoro, o sea, del ministro de Economía. Y el ministro de Economía, cuando tenga la plata, girará a la universidad y la universidad pagará sueldos a docentes y no docentes. Esto lo hace porque muchas de las universidades, el radicalismo, que es uno de los partidos importantes de la Argentina, no está acompañando como quisiera el presidente. Sí el PRO, digamos, ¿no? De Macri, acompaña a todo. Y el peronismo obviamente trata de aportar la crítica y obviamente no convalida este decreto ni estas leyes, ni estas reformas. Ahora, Ernesto, fíjate tú, hay un detalle que me llama poderosamente la atención. Hasta hace poco, yo no sé si tú estás de acuerdo con lo que voy a decir, pero nosotros desde otros lugares del mundo, incluso hay argentinos que lo han dicho, consideran que el Poder Judicial de Argentina pareciera que estuviera más bien en manos de la derecha, e incluso de la ultraderecha. Y Javier Milei representa esos intereses. ¿Cómo es que el Poder Judicial ahora está mostrando rechazo a las propuestas de Milei? ¿Qué está pasando? Explícanos qué puede estar ocurriendo, porque además Milei venía con una avasallante actitud que parecía que se iba a llevar el mundo por los cachos, como decimos en criollo, y resulta que las cosas no están saliendo como se esperaban o como él esperaba. ¿Qué crees tú que ha pasado allí? Bueno, primero que la Corte es un poder elitista, digamos, el poder judicial en la Argentina no paga ganancias, no paga impuesto a las ganancias, digamos, solamente una parte, eh, y tiene unos privilegios que son característicos del poder, que creo que en la región en muchos casos hubo reformas, eh, pero este poder también sabe que ante tal desprestigio de no poder resolver los casos más cotidianos que tienen que ver con un robo de autos, con una riña entre vecinos, resolver una toma de tierra, digo, con la velocidad con la que requiere la ciudadanía, y es uno de los poderes más criticados, pero que entiende que tampoco va a convalidar lo que el otro poder, porque estamos en una república, hay tres poderes, legislativo, judicial y ejecutivo, no le va a dar un cheque en blanco para hacer todas las reformas que quiere, porque Milei, entre otras, está pidiendo la suma del poder, digamos, ¿no? Podríamos decirle, sin pasar por el Congreso. Bueno, ante eso, el único poder que queda, digamos, que le podría hacer contrapeso sería el judicial. Y el judicial es un poder tradicional, ha colocado presidentes, ha compartido golpes de Estado con distintas dictaduras, en su momento ha sancionado huelgas como ilegales antes del 43. O sea, es un poder de los más antiguos, se podría decir, en la Argentina, junto con el económico, que tiene su tradición, tiene su forma, y ya lo dijo uno de los representantes de la Corte Suprema, no hay necesidad y no hay urgencia. Por eso la Corte Suprema esto lo va a tratar después de febrero. Esto lo Ernesto, podría haber tratado en enero. Ernesto, entonces, cortico y al pie, como dicen ustedes los argentinos, brevemente, podemos entender entonces que el Poder Judicial no está dispuesto a acompañar las locuras de Milei, incluso hasta hundirse con él. ¿Crees tú? No le va a dar un cheque en blanco. Si lleva adelante los procedimientos como los tiene que hacer, después será una discusión solamente en el Parlamento. Pero el Poder Judicial no va a convalidar algo que sabe que ya tiene sentencia, tiene historia, digo, o sea, temas en los cuales sabe el Poder Judicial que no puede fallar de otra manera porque quedaría muy pegado a los intereses de Milei y obviamente
el Poder Judicial hoy está tratando de mantenerse alejado, digamos, ¿no? Bien, muchas gracias Ernesto Matos por tu participación. Ha sido muy útil, muy ilustrativa y creo que el público ha podido ver mejor las cosas desde tu punto de vista ahora en el mundo desde el sur. Hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, vamos entonces a hacer nuestra primera pausa, pero recuerden que aún tienen tiempo de participar para que ingresen sus respuestas en la encuesta que hemos publicado. Ahí tienen incluso, tienen acá el código QR para que pongan sus celulares, escaneen allí y pueden conseguir las preguntas y las respuestas, las opciones que hay. Y luego al final vamos a ver entonces las tendencias. Recuerden que en la próxima parte del programa vamos entonces a analizar otra cosa que está ocurriendo en paralelo. En solo 2 meses, no ha llegado a los 2 meses todavía, y ha descendido la imagen de Javier tanto que más de la mitad de la población argentina ya no confía en él, tiene una mala imagen. Sobre eso vamos a hablar en breve, por supuesto, en El Mundo desde el Sur. A 50 días de la asunción de Milei a la presidencia, es decir, en menos de 2 meses, un estudio realizado por la encuestadora Realpolitik considera que la imagen de Javier Milei cayó entre 10 y 15 puntos desde el balotaje. De acuerdo con la encuestadora, 53% desaprueba totalmente la gestión del gobierno. A pesar de la baja aprobación, el libertario, como se hace llamar, mantiene un núcleo de apoyo de 36%. Ahí están viendo entonces en pantalla el gráfico que revela el descenso de las simpatías y el aumento de las antipatías que ahora tiene Milei. En tanto, del 64% de los entrevistados manifestó su rechazo a la denominada ley Ómnibus, 64%, es decir, 2/3, cuyo 58% además está en contra de la idea de que las provincias paguen el ajuste neoliberal. O sea que ya está invadiendo entonces también la inquietud de las regiones, de las provincias. Como es nuestro estilo, para profundizar más y mejor en este escenario, vamos a conversar con nuestro colega Pablo Malicia, es periodista entonces, quien nos acompaña desde Buenos Aires. Pablo, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches a vos y a toda la audiencia. Gracias. Tú escuchaste parte de lo que conversamos hace rato y ahora tenemos esta situación. Me gustaría que nos recordaras, nos ilustraras cómo llegó Milei a la presidencia, con qué porcentaje de simpatías y antipatías. Por eso fue que ganó, ¿no? Tú, cuéntanos. Sí, bueno, después de que ganó con el 55% de los votos en la segunda vuelta, por supuesto, al momento de asumir, esos baremos aumentaron, llegó a una imagen positiva cercana tal vez al 60%, pero como vos comentabas muy bien al principio, en estos 45 primeros días de gobierno, la imagen, pues no solamente ha caído mucho la imagen positiva, sino que ha aumentado la negativa. Ha perdido, como vos bien mencionabas, entre 10 y 15 puntos según la encuesta que uno tome. Ahora, si
uno toma en cuenta los números que, como vos decías, que lo llevaron a la presidencia, uno puede ver que el núcleo duro que hoy en día sigue apoyándolo a Javier Milei, todas sus decisiones, esto ha llegado a unos guarismos del 36%, o sea que tiene un núcleo duro de aprobación positiva en su gestión del 36%. Ahora, si nosotros analizamos que él en la primera vuelta electoral obtuvo 30% de los votos, podríamos decir que ese básicamente es el núcleo verdaderamente duro de Milei, y esos otros 5 o 6 puntos de diferencia que uno puede encontrar en la imagen positiva que todavía conserva el presidente, responderían a digamos, los apoyos de votantes que en la primera vuelta votaron otras opciones de la derecha, como Patricia Bullrich en este caso. Ahora, no me extraña realmente esta caída de la popularidad, de la imagen positiva y el crecimiento de la imagen negativa, puesto que el gobierno del presidente Milei desde el día 1 le ha declarado la guerra al pueblo argentino directamente. El brutal ajuste que está pagando la clase trabajadora argentina, tanto los activos como los pasivos, pero todos los trabajadores en general, es brutal, y también resulta muy, casi da un poco de lástima que semejante ajuste que está pagando el pueblo argentino de su propio bolsillo a través de las tarifas, a través de la inflación, a través de la depreciación de los salarios, del congelamiento de salarios que hay de hecho en la economía argentina, decía que perdón, estas decisiones han impactado en la conducta de la población. Han impactado en la conducta de la población y han realmente han visto sus ingresos. Y que además, perdón, ahí estaba, que todo esta masa salarial que está siendo extraída del pueblo argentino a través de todos estos mecanismos, ni siquiera están ayudando a salir de esta crisis que está sufriendo la Argentina, sino que está pasando directamente a los bolsillos de los formadores de precios, de las grandes corporaciones, de las empresas que son las que manejan los precios de la economía argentina. Pablo. O sea que esto no tiene otro destino más que seguir cayendo en la imagen, porque la vida del pueblo argentino se hace cada día más dura. Pablo, ¿y tú crees que este aparente fracaso que ha tenido Milei frente a sus aspiraciones ante las decisiones que ha tomado el Poder Judicial de algunas reformas laborales, del asunto de las tierras, también ha impactado en el descontento de la población? Dice, bueno, si el Poder Judicial no lo apoya, ¿por qué tendríamos que apoyarlo nosotros? ¿Algo así puede estar pasando o son dos cosas diferentes? Yo creo que no. Yo creo que en realidad yo tampoco no coincido con esto de que Milei esté teniendo una derrota en este aspecto, porque en principio está pactado, está pautado, ya mañana va a haber sesión en el Congreso, ya en principio tendría el quórum necesario para poder iniciar las sesiones. Y respecto a todo lo que se fue removiendo, digamos, del proyecto original, a mí me parece que en realidad es todo una gran cortina de humo, porque con que queden los 6 primeros artículos de la ley intactos tal cual estaban, por más que saquen absolutamente todo el resto, el presidente Milei tendría todas las herramientas para hacer todo aquello otro solamente con estos 6 primeros artículos. Y entonces, en realidad, quieren vestirse de democráticos, quieren decir que, bueno, que ellos escucharon a los demás, que retiraron esto y aquello, pero en realidad es un engaño, porque mientras esos 6 primeros puntos se mantengan tal cual están redactados, él podría perfectamente hacer todo lo demás. Ahora, con esas garantías. Pablo, él ha tomado algunas... Sí. El presidente ha tomado algunas también acciones. Yo quisiera mostrarte una que son varias, pero esta ha sido muy emblemática y además ha tenido un impacto mediático. Mientras el presidente Milei aplica medidas para grandes recortes sociales, resulta pues que prepara en contraparte decretos para inversiones destinadas a la compra de aviones militares. Algunos dicen que son muy viejos, de vieja generación, y darle mayores responsabilidades a las Fuerzas Armadas para intervenir en la seguridad nacional. Vamos a ver el siguiente trabajo de investigación del medio argentino, página 12, que ilustra lo que te estoy diciendo. Vamos a verlo.
El presidente de Argentina, Javier Milei, prepara dos gestos de fuerte alineamiento con Estados Unidos. Por un lado, el mandatario argentino firmaría un decreto habilitando a las Fuerzas Armadas del país a intervenir en determinadas cuestiones de seguridad interior. La firma podría concretarse antes del viaje a Israel, previsto para el lunes 5 de febrero. De acuerdo al medio argentino Página 12, se considerará que los militares pueden actuar ante amenazas extranjeras, sin mayores precisiones, y se tomará como amenaza extranjera casi cualquier cosa, empezando por el narcotráfico o los pueblos originarios. El segundo gesto con Washington del gobierno de Milei sería la compra de 24 aviones dinamarqueses F-16 de origen estadounidense, por un valor que se acerca a los $600 millones, aunque los aviones en sí mismos valen 300 millones y el armamento que vende Estados Unidos otros 300 millones. El punto que le importa a Washington es que el actual gobierno de Argentina descarte la compra de los aviones chinos J-17, muchos más modernos y con armamento que eran objetados por Gran Bretaña. Bueno, ese es otro caso, pues, que está, creo que en el escenario mediático argentino generando impacto. Y yo no sé, leí por allí, y tú me corregirás, que incluso estos aviones que está comprando a Estados Unidos lo está haciendo con un dinero prestado también a Estados Unidos. O sea, un financiamiento. Se está endeudando para comprar aviones, se está endeudando con los Estados Unidos para comprar aviones a Estados Unidos. ¿Es así? Es asombroso, pero es así. Y es muy extraño también que para este tipo de cosas sí se consigue financiamiento y de pronto para obras públicas que son necesarias a lo largo y a lo ancho del país y mejoraría la vida de la gente, no se consigue financiamiento. No, evidentemente esto es todo un plan orquestado. Hay una intención del gobierno de Javier Milei de alinearse tanto con Estados Unidos como con Israel, eso lo ha demostrado desde el día primero. Pero, y el tema también es cierto, esto ya lo hemos visto en la Argentina y en la región, que siempre los gobiernos que quieren caer bien con los sectores de las Fuerzas Armadas, sobre todo con los sectores más reaccionarios, con los sectores que se sienten identificados por la vicepresidenta actual de la Nación, bueno, contentarlos, darles un poquito algunos juguetes, le compran y les dan algunos juguetes para que se entretengan y para tenerlos con el humor del lado del gobierno en el caso de que los necesiten. Por eso decía, por ejemplo, que si se mantienen los 6 puntos primeros del proyecto de ley tal cual están, él podría perfectamente utilizar a las Fuerzas Armadas si tuviera ganas para la represión del pueblo argentino. Bien, Pablo, pero entonces voy a utilizar tu apellido como elemento, Pablo Malicia. Utilizando tu apellido como referencia, ¿cuál es tu pronóstico? Porque si él va a utilizar represión, si va a seguir insistiendo en... No me cabe ninguna duda. No, lo que te pregunta es, ¿qué va a pasar con Milei? ¿Cuál es tu pronóstico? Mirá, lamentablemente esto no veo otro futuro que un futuro de confrontaciones muy fuertes. El pueblo argentino tiene una larga tradición de lucha en las calles, lo hemos hecho a lo largo de toda nuestra historia y tenemos una larga experiencia en este sentido. También tenemos experiencia en que los gobiernos de derecha y de ultraderecha no dudan. Ellos no dudan para cuando tienen que reprimir y todo nuestro continente lo puede decir por los efectos que ha causado el Plan Cóndor en los años 70. Ellos si tienen que desaparecer 30.000 personas las desaparecen, si tienen que bombardear la Plaza de Mayo las bombardean, si tienen que matar gente lo matan, como fue con el gobierno del presidente de la Rúa en el año 2001. Y además, incluso yo creo que en realidad lo que Milei está buscando en realidad en el último de los casos es profundizar tanto la crisis y apretar tanto a los argentinos, pero no solamente a las clases bajas, a las clases medias. Las clases medias, hasta las clases medias acomodadas van a sufrir ferozmente este ajuste y va a llegar un momento en el que las propias clases medias no van a poder pagar las escuelas de sus hijos, bueno, Pablo, ni van a poder pagar. Entendido. Entonces, creo que viene un futuro de mucha lucha social y popular, pero posiblemente con grandes pérdidas para el pueblo. Bueno, Pablo, muchas gracias por tu participación. Pablo Malicia, periodista, nos ha acompañado acá. Vamos a cerrar con un toque, ¿no? Teníamos una caricatura, pero no nos da chance.
una caricatura muy simpática de Paz y Rudy que ilustraba un poco la caída de la simpatía del pueblo argentino sobre Milei. Vamos a ver, Pablo, nosotros hicimos una encuesta a la población, vamos a ver qué resultado tiene. Gracias por tu participación, Pablo. Gracias. Ahora vamos a ver los resultados de la encuesta que hemos publicado a través de nuestras redes sociales. Recordemos cuál es la pregunta es muy sencilla. ¿Qué va a pasar en Argentina? Los resultados indican, y vamos a ver la torta, mayor crisis, 68% de los usuarios considera que va a ser así. Casi 2/3 de la participación. 14% dice que Milei solucionará crisis. Interesante saber eso. Tercero, 14% dice que va a haber una renuncia del presidente. Y 5% dice que ninguna de estas opciones se va a dar. La que se impone entonces es mayor crisis en Argentina, que coincide con lo que acaba de decir Pablo Malicia y con lo que dijo también nuestro otro invitado. Bien, vamos entonces a ver algunas cosas e ideas centrales que hemos rescatado de esta conversación, que las ponemos bajo el foco. Número 1, la reforma agraria busca entregar parte del territorio nacional a los grandes capitales extranjeros. Número 2, la ultraderecha intenta imponerse ante los poderes públicos para mantener su hegemonía. Y tercero, el Poder Judicial no va a convalidar las reformas impulsadas por el nuevo presidente. Eso está bajo el foco. Y vamos a despedirnos, pero antes debo decirles algunas cosas. Después de tantas expectativas creadas alrededor de la avasallante y rocambolesca campaña de Javier Milei para alcanzar la presidencia argentina, tanto argentinos como el resto del mundo hemos estado viendo un proceso de veloz y dramático retroceso en el proyecto que este estrambótico mandatario quiere instaurar en esa nación, cuyo pueblo muestra claras señales de descontento en varios niveles, incluso en quienes votaron por él. Ante esto, el experimento que la ultraderecha neoliberal realizó con Javier Milei en Argentina está dando rápidos y claros resultados de su fracaso, que para otros pueblos del mundo que están a punto de tomar decisiones electorales, estas señales son oportunas referencias para que sigamos confiando que podemos intentar cambiar el mundo desde el sur. Hasta la próxima.